Bueno, pero muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en este espacio habitual de todos los miércoles a las 7 de la noche para traer noticias de valor, información de valor de todo lo que está pasando en el real estate o en el mercado inmobiliario en el sur de la Florida. ¿Okay? De eso contamos Miami, contamos Orlando y sus áreas cerca. Ok, bueno, para los que no me conocen, por favor anoten mi información porque yo sé que van a tener muchas preguntas de ahora en adelante y este tema es bien importante. Entonces, un tip que les puedo dar es que pueden hacer el scan de este cuadradito que ven aquí y ese scan va a poblar su teléfono con toda mi información y lo único que tiene que hacer es salvarlo. No se preocupe si no lo alcanzó a hacer, lo voy a dejar al final. ¿Qué tenemos para hoy? Cómo evitar errores al ser una inversión. Que vamos a dar una guía legal y tributaria para invertir en Miami. Y para eso nos está acompañando Bárbara, que es una de nuestras colegas, una de nuestras amigas del equipo, que pues básicamente nos apoya con este tema. Ya saben, yo soy un asesor inmobiliario y en mi grupo hay otros asesores que son los que hacen el complemento para que su transacción sea de todo un éxito. Entonces, antes de comenzar y antes de darle la palabra a Bárbara, quiero que los que no me conocen tengan mucho en cuenta por qué yo pongo esta foto de mi familia, porque yo soy una persona de carne y hueso, yo soy una persona que he trabajado toda la vida, yo soy una persona que sabe lo que es llegar a tener un patrimonio y sabe lo importante que es saber invertir ese patrimonio en una fuente correcta, en una fuente de ingresos pasivos correcta. Y como me pasa eso a mí, yo quiero que también a ustedes les pase. Yo sé que ustedes son padres de familia, yo sé que son trabajadores independientes, yo sé lo importante, así que mientras estén en mi asesoría, ténganlo por seguro que ese consejo que les voy a dar siempre es como si fuera algo para mí, siempre es como si fuera algo para hacerlo para un familiar, con las mejores sugerencias que pueden tener para hacer una muy buena asesoría. Entonces, saliéndose de eso y la parte laboral, yo soy un real estate agent licenciado, eso es un asesor inmobiliario licenciado para todo el estado de la Florida. Recuerden, no se puede trabajar en el mercado inmobiliario sin no tener una licencia. No pasa como en nuestros países en Sudamérica, Latinoamérica, donde cualquier persona vende, cualquier persona gana comisión. Aquí eso es un delito, o sea que hay que tener una licencia. Esa experiencia la he tenido ya desde alrededor de unos 9 años. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y soy manager y fundador de Tascom Properties. Soy especializado más que todo en inversionistas extranjeros. Eso no quiere decir que la gente local que nos está viendo no vaya a tener mi asesoría, porque antes de llegar a inversionistas extranjeros me especialicé en la parte del inversionista local de Estados Unidos. Aparte de eso, cuento con un equipo multidisciplinario donde existe el equipo financiero, el equipo contable, que hoy vamos a contar en esta presentación con ese equipo, administración de propiedades, abogados de finca raíz, inmigración, mejor dicho, lo que usted necesite para tener una transacción exitosa, lo va a tener al lado mío. ¿Cuál es mi equipo de trabajo? Pertenezco a eso se llama broker, que es una compañía inmobiliaria que es a nivel internacional, tiene alrededor de 95,000 agentes alrededor del mundo, alrededor de unos 12, 13 países. Y es pionera en agencia virtual. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como cuando llegó Netflix y tumbó a Blockbuster. Esta es una compañía en tendencia y para me muestra un botón 95,000 agentes es porque está
dándole duro a las empresas tradicionales y básicamente estoy contento de estar ahí. Aparte de eso, como somos tantos, tenemos un grupo especializado de agentes en el que yo cuento con más de 21 años en el sector inmobiliario de experiencia, que se llama el grupo C5. También estamos en el Alex de la Rota y Wise. Ok, ¿cómo pueden encontrar información mía, información que les doy? Por ejemplo, este webinar que está aquí lo estamos editando mañana y más o menos más tarde el viernes ya van a estar en nuestro canal de YouTube. Les aconsejo que vayan a este canal. Hay cualquier tipo de información de interés. Háganle clic, pónganse como suscriptores del canal y les va a llegar cada vez que haya algo nuevo, les va a llegar una noticia. Aparte de eso, los invito a que me sigan en la página de Instagram, Cuantas con Red. En el Facebook lo tenemos como, también estamos en TikTok. En Facebook lo tenemos como Cuantas con Real Estate. Entonces aquí de nuevo está mi información. De nuevo, más adelante voy a poner esta información para que ustedes se queden con toda mi información de contacto. Hay una sorpresa, ojo, los que se queden hasta el final van a tener el placer de saber cuál es esa sorpresa, así que sigan con nosotros porque les va a convenir oír cuál es la sorpresa que tenemos. Okay, entonces de nuevo tenemos este webinar que es evitar esos errores como inversionistas extranjeros. Nos acompaña aquí nuestra gran amiga Bárbara Licchioni. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Apareces por ahí? Hola, buenas noches Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Claro que sí, un placer siempre. Bueno, perfecto. ¿Quién es Bárbara? Aparte de ser una amiga con la que contamos en la parte tributaria y legal de esta parte de inversión, ella es contadora en el estado de la Florida. Es un asesor contable y también es especialista en clientes internacionales. Mucho ojo, no cualquier contador puede hacer el trabajo que hace Bárbara o un contador que esté especializado en inversionistas extranjeros. Solamente una cruz que no hagan en los formularios cuando llegan para fundar una compañía, ya con eso tienen para hacer un error y más adelante puede tener problemas en la venta de esa propiedad. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas que vamos a hablar hoy, Bárbara? ¿Cómo debo estructurar mi inversión inmobiliaria en los Estados Unidos? ¿Cuáles son las diferentes estructuras corporativas que existen en los Estados Unidos? ¿Cuál es la estructura que más conviene? Y etcétera, etcétera. Estas preguntas las vamos a ir haciendo tal y como Bárbara nos las va explicando. Entonces, bueno, vamos entonces, Bárbara, a comenzar con la pregunta número 1. Como inversionistas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta para hacer una inversión inmobiliaria, Bárbara? Bueno, Juan, nosotros le recomendamos a los clientes siempre hacerlo a través de una estructura jurídica, bien sea creando una corporación o una LLC. Luego podemos hablar de, digamos, cuál es el escenario más eficiente y el más beneficioso para los clientes extranjeros. Pero en términos generales la recomendación siempre es que no lo hagan a título personal, sino más bien que creen una empresa y así entonces poder aprovechar. Perfecto. Ese es súper importante. ¿Y por qué los estamos metiendo en este tema? Tengan en cuenta que más adelante se van dando cuenta que hacer esto tiene mucho beneficio. Hay gente que piensa que solamente es venir, escoger una propiedad, comprar y básicamente irse otra vez para sus países y ya compraron, pero no se han dado cuenta que todo esto tiene un andamiaje. Hay que tener unas bases correctas para que ese edificio que es su inversión vaya subiendo de manera fuerte. ¿Ok? Bárbara, ¿cuáles son esas diferentes estructuras corporativas que existen en los Estados Unidos? Bueno, hay dos tipos de estructura que las personas extranjeras pueden crear y en general hay solamente dos tipos, una corporación o una LLC.
Las dos estructuras pues tienen pros y contras. En términos generales, nosotros le recomendamos a los clientes extranjeros que creen una LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, eso es lo que significan las siglas, y podemos indagar un poquito más en por qué es la estructura más beneficiosa, pero esos son, digamos, las dos posibles tipos de empresas que se pueden crear. Buenísimo, y ya que estamos en este tema, cuéntanos por qué la LLC es la que más conviene, qué beneficio le trae a los inversionistas extranjeros. Listo. La LLC, pues primero considerar precisamente eso que su nombre nos dice. Es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué significa? Si el día de mañana hubiese, Dios no lo quiera, alguna situación legal, entonces la LLC lo que permite es separar la responsabilidad de lo que tiene el cliente a título personal y limita entonces solamente lo que está en la sociedad, que tiende a ser pues la propiedad que compraron de inversión. Esa es, te diría, como el beneficio número uno que muchas personas intentan buscar. Y luego entonces podemos hablar de los beneficios impositivos que la LLC les ofrece sobre, por ejemplo, crear una corporación. Perfecto, ese es un tema súper bien importante. Dime, Bárbara. La LLC tiene beneficios impositivos sobre la corporación en que la LLC es una estructura transparente. ¿Y a qué me refiero con esto? La LLC declara de forma informativa, para la redundancia, y le dice al IRS, pues nosotros compramos esta propiedad, se tuvo en renta y tuvimos estos gastos. Y entonces, bien sea la utilidad, luego de que se restan todos los gastos a los ingresos, o la pérdida, si es el caso, entonces se pasa a los socios, por eso el término de transparente, y los socios entonces tienen la responsabilidad de pagar el impuesto si hubiese una utilidad o arrastrar la pérdida al año siguiente si fuese el caso. Buenísimo. Hay varias cosas que se pueden hablar de la LLC. Por ejemplo, esta LLC se tiene que hacer para recibir esos beneficios tributarios, tiene que hacer con 2 o más socios, ¿no? Tal cual. ¿Por qué, Bárbara? Cuéntame. Primero, les ayuda a precisamente ese tema de cómo pasa a los socios. Entonces nosotros les sugerimos que tenga al menos 2 socios, como dice Juan, y eso un poquito hablamos luego del beneficio del FERPTA, pero en el beneficio impositivo, mientras más socios tiene la empresa, pues más se diluye la ganancia, entonces por lo tanto menos impuestos se pagan. Y más o menos la misma lógica aplica al hecho de, por ejemplo, tener 2 socios. No es lo mismo que estén al 99 y el 1% a que estén ambos al 50%. Si están en porcentajes parecidos, lo que eso permite entonces es precisamente eso, que se diluya la ganancia entre los socios y pagar entonces menos impuestos, mantenerse en esos famosos brackets en los menores, en el 10 y el 12% usualmente. Excelente. También hablando de esto, estas LLC se hacen en cada estado, en el estado en que esa persona obviamente va a comprar. Pero hay unas excepciones. Por ejemplo, si yo quiero ser un poquitico más anónimo y no quiero estar tan presente dentro de como un nombre de propietario y todo eso, hay unos estados que prestan esa facilidad, ¿cierto, Bárbara? Así es. Te diría, Juan, que muchos de nuestros clientes venezolanos, argentinos, brasileños incluso, les interesa ese tema del anonimato, y eso básicamente estados como Delaware y Nuevo México lo que les ofrecen es que en el registro estatal, cuando se crea la empresa, no se nombra quiénes son los socios. Entonces, por lo tanto, cuando alguien busca el nombre de la sociedad, usualmente solo pueden encontrar cuándo fue creada, quizás la dirección y el nombre de la empresa. Mientras que en la Florida, a pesar de que es el estado probablemente el más popular entre nuestros clientes, la información sí es toda pública. Es decir, si yo te doy el nombre de mi empresa, tú podrías ver pues quién es el dueño, cuándo se creó, la dirección, etcétera. Buenísimo, ya hemos hablado un poquito de esos beneficios a comprar la propiedad. Uno de los beneficios que de pronto no hemos tomado aquí es que, por ejemplo, la parte de sucesión, Dios no lo quiera, uno de los socios llega a tener un problema y se nos va de esta tierra, pues obviamente esa parte de sucesión es mucho más sencilla que si la persona es persona natural, ¿no?
Claro, y nosotros siempre le aclaramos al cliente que crear una LLC no les evita un proceso de sucesión si algo sucediera repentinamente. Sin embargo, la LLC les permite que, si Dios lo quiera, por ejemplo, uno de los socios cayera en enfermedad, pues entonces transferir esa participación en vida para que puedan evitar un proceso de sucesión en el futuro. ¿Por qué? Porque las personas extranjeras, por ejemplo, un matrimonio que vive en Colombia y compraron la inversión, ellos pueden transferirse la participación ya siendo dueños del bien a través de la LLC, y esa transferencia de participación no tiene ningún impuesto asociado. Y no tiene ningún impuesto. Ahora, si la persona es personal y se llega a morir, tengo entendido que hay unos impuestos grandísimos al hacer esa sucesión a otra persona, ¿no? Así es, las personas extranjeras tienen una exención de hasta $60,000 de cero impuestos. Todo lo que supere esos $60,000, entonces comenzamos a hablar desde el 40%. Sabemos que entonces estas propiedades usualmente van por mucho más de $60,000, entonces esa exención se agota bastante rápido. Buenísimo. Bárbara, ¿cómo es ese proceso de crear una empresa? Pues, antes de que me digas eso, lógicamente, como yo estoy más o menos enterado del asunto y puedo asesorar al cliente, pues lo primero que yo les voy a preguntar es si la tienen. Si no la tienen, pues lo más fácil es que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, yo los conecto con Bárbara. Y Bárbara lo que hace es que a partir de ahí, esa rama, ella se encarga de ese tipo de asesoría. Y entonces, ¿qué sigue después de ese email mío o de esa conexión mía con ese nuevo cliente, ese nuevo inversionista extranjero? Sí, nosotros le otorgamos la información acerca del proceso y usualmente en ese momento le entregamos un formulario sencillo de diligenciar, todo está en español, y ahí me van a colocar información sencilla que ya tienen, como los nombres de los socios, qué porcentaje le van a asignar a cada socio, 3 opciones de nombre para la empresa, pueden ser en inglés, en español, tener números, es totalmente su preferencia. Y también entonces le pedimos que nos envíen los pasaportes vigentes, nítidamente escaneados, para poder avanzar con la creación de la empresa. No es necesario, muchas veces creo que los clientes extranjeros, y lo sabemos por experiencias previas, piensan que necesitan un montón de documentos y requerimientos y documentos apostillados, y en realidad no. El proceso acá en los Estados Unidos es mucho más sencillo de lo que usualmente es en nuestros países. Buenísimo. Y lógicamente ustedes tienen unos honorarios, obviamente. Eso me imagino que haciendo una LLC normal en el estado de la Florida, ¿cuáles son los gastos y qué es lo que incluye esos gastos, esos costos? Ok, en la Florida, que como te digo es el estado más popular, nosotros usualmente cobramos $500 por la creación. Esos $500 y todas las tarifas en general que nosotros les ofrecemos al cliente incluyen todo, incluyen las tarifas que cobra el estado y lo que cobramos nosotros por el proceso también. Esos $500, entonces nosotros le entregamos todo para que bien puedan comprar la propiedad, de repente obtener una hipoteca si buscan financiar, abrir una cuenta bancaria, y esos documentos entonces son los documentos del estado de la Florida, los artículos. También le entregamos el número fiscal de la empresa, que es el EIN, el acuerdo operativo, que es entonces ese documento en donde va a decir a qué se dedica la empresa, qué porcentaje tiene cada socio, e incluye el servicio del agente registrado también. Y por último, por el nuevo requerimiento de este año, incluye también el reporte del BOI, que es ese documento, reporte que se hace informando quiénes son los beneficiarios finales de la empresa. Buenísimo. Y uno de los beneficios, que ya lo nombraste, y por muchas dificultades que ya están pasando los extranjeros, es que cuando se tiene ya todos estos documentos, tú puedes ir al banco. Inclusive hay bancos que ya no abren a los extranjeros, pero si tú vas con este documento, al ser una compañía de Estados Unidos, te van a abrir una cuenta comercial en ese banco. Entonces ese es uno de los beneficios más que se puede tener al hacer una LLC. Es lo más sencillo. Entonces, tal cual.
Y nosotros, Juan, siempre le sugerimos al cliente que cree la cuenta para la sociedad para que entonces allí pueda mantener separado lo que es suyo personal de lo que ocurre con la empresa. Recibir la renta, pagar los gastos del mantenimiento, los honorarios que pueda tener que cubrir, la hipoteca, que todo salga entonces idealmente desde esa cuenta de la sociedad. Y así se hace mucho más sencillo en la parte de la declaración. Porque al mostrarle esa cuenta a Bárbara, que entre otras cosas, parte de los servicios de Bárbara es que anualmente ella se encarga de hacerles a ustedes la declaración de esa compañía. Y hablando de la declaración, lo ideal sería que ese llegara a un equilibrio en donde casi que no hay que pagar ningún tipo de impuestos, ¿cierto, Bárbara? ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, en realidad nosotros trabajamos con la información que nos brinda el cliente. Siempre le recomendamos que mantengan los comprobantes de lo que haya gastado. Por ejemplo, pasajes aéreos, estadía, transporte, también lo que está relacionado con la propiedad directamente, quizás las utilidades, el impuesto de la propiedad, todas esas cosas que podemos incluir. Sin embargo, el negocio del bien raíz tiene la bondad de que muchos gastos o gastos importantes que se incluyen al momento de hacer la declaración no salen directamente del bolsillo del cliente. Por ejemplo, la amortización o la depreciación del bien, que es el valor de compra dividido en 27 años y medio. No es un gasto que sale directamente del bolsillo de los inversores, pero tiende a hacer la diferencia entre o tener que pagar muy poco impuesto o no tener que pagar. Esa es una de las ventajas de trabajar con Bárbara o trabajar con un contador, pero cosas como la parte de la amortización, eso uno puede hacer todas estas declaraciones y todo, pero eso se enreda uno. En cambio, conseguir a una persona que le pueda aconsejar todo eso es buenísimo. Además, tengo entendido que de pronto en uno de esos viajes que haga puede de pronto meter el costo de esos vuelos, entonces los impuestos se van a ir balanceando con los gastos y las entradas se van balanceando con los gastos y al final se trata de que sea una declaración totalmente cero y no haya que meterse la mano al bolsillo. Entonces es súper importante eso, se hace cada año y obviamente Bárbara y su compañía pueden prestar este servicio también. Aparte de eso, ustedes prestan también el servicio como agente registrado. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en muchas entidades financieras, en los bancos, les están pidiendo una dirección local. Y Bárbara, cuéntanos cómo funciona lo del agente registrado. Bueno, el agente registrado es una obligación en cualquier estado en donde vayan a crear una empresa y nosotros se lo incluimos en cualquier estado en donde hagamos el proceso también. El agente registrado está allí para recibir notificaciones importantes que de repente el cliente no recibió porque 1000 razones. La dirección que nos dieron en la creación de repente ya no está activa. Cualquier sea la razón, el agente registrado está allí para que esas notificaciones no se pierdan. Notificaciones importantes, llámese del IRS, que es el ente fiscal, de repente de la Florida, del condado, muchas veces incluso del banco. Si ellos no logran comunicarse con el cliente, van directamente al agente registrado, cuya obligación legal es notificarle al cliente de lo que fue recibido. Y agente registrado, además de tener una dirección local en Estados Unidos, que es también importante para algunos bancos, piden esa información y al no tenerla, pues Bárbara también y su equipo aportan ese servicio. Así es, nosotros le ofrecemos el servicio de dirección y correspondencia si el cliente lo necesitara. Pues eso incluye precisamente, como dice el nombre, ¿no? Crear la empresa con nuestra dirección y entonces correspondencia todos los días procesa lo recibido, tarjetas de crédito o mensajería del banco, de cualquier naturaleza del condado. Ese servicio, si lo necesitaran, pues nosotros cobramos $300 adicionales al año y entonces también incluye a los socios de la empresa. Si los socios, por ejemplo, tuviesen la suerte de abrir una cuenta personal, pues también se les recibe allí la mensajería que necesitan. Buenísimo, y eso es de lo más importante. Tengo clientes, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, que vive en Grecia, que sí que nos ha hecho aprender mucho de la parte tributaria y a toda hora es Bárbara, mis tarjetas, Bárbara, necesito una foto, Bárbara, yo no sé qué. Pero es porque tiene esa facilidad y tiene a Bárbara y a su equipo de contadores a la mano.
no tienen que esperar a que la tarjeta llegue a Grecia o algo, o el banco no manda a nivel internacional, entonces es mucho mejor tenerlo todo aquí desde ese punto de vista local. Bárbara, ¿cuáles son esos impuestos que se aplican a la inversión? Bueno, usualmente hablamos de dos tipos de impuestos. El primero que a mí me gusta conversar es el impuesto que se le paga al condado, ¿no? Lo que en muchos países se le llama el predial, el derecho de frente. Eso se le paga directamente al condado. Ese impuesto usualmente no está abierto a negociación. El condado hace un assessment de cuánto es lo que le corresponde pagar y se paga, usualmente en los últimos meses del año. Eso es un gasto deducible para cuando hagamos la declaración del otro impuesto, que es el impuesto federal, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Los ingresos menos los gastos, esa utilidad que les quede, sobre eso es sobre lo que van a pagar impuestos los inversionistas. Aquí entra un poco la conversación de cuánto impuesto voy a tener que pagar. Como conversábamos, el negocio del bien raíz tiene esa bondad de que usualmente le permite al cliente o pagar muy poco o no tener que pagar por los gastos que usualmente se incluyen. Sin embargo, si sí hubiese una utilidad, que por ejemplo lo vemos mucho con rentas cortas, usualmente se mantienen en los primeros dos brackets, en los primeros dos renglones, que están en el 10%, y luego entonces, cuando superan los $11,000 de ganancia neta ese socio, hablamos del 12%. Buenísimo. Tenía algo ahí bueno, en muchas de las ocasiones, cuando se hace la inversión con préstamo, pues muy fácil ese banco se encarga de pagar esos impuestos. Pero de lo contrario, cuando no, pues me imagino que tú, Bárbara, y tu equipo pues le acuerdan al cliente: oye, ya se está llegando la fecha, tienen que pagar los impuestos. Ustedes están pendientes de ese tema para los clientes. Usualmente la responsabilidad está en el cliente, voy a ser honesta, pero muchos de los clientes que, por ejemplo, tienen la dirección con nosotros o recibimos las notificaciones del agente registrado cuando no le llegan al cliente, entonces ellos reciben la notificación de la carta que envía el condado diciendo: esta es la apreciación que le dimos, se acerca la fecha, que usualmente es el 1 de noviembre. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la parte dura. Ya hablamos de la parte bonita, de la gente proactiva, de la gente que recibe un consejo, pero ¿qué le puede pasar a ese inversionista que, valga la redundancia, invierte a manera personal? Uno de ellos es un impuesto que con el solo nombre a mí me da escalofrío, que se llama el FERPTA. Cuéntanos qué pasa con ese impuesto cuando es una persona natural el que hace la inversión. Bueno, el FERPTA es un proceso exclusivo para las personas extranjeras o que bien invierten a título personal. Pueden ser dos personas, igualito les va a aplicar, a título personal, o invierten con una sociedad de un solo socio. Entonces, ese impuesto lo que le obliga a la compañía de título es retenerle a los que están vendiendo la propiedad el 15% de la venta. Y me voy a un ejemplo práctico. Ellos compraron la propiedad por $200,000, esperaron 3 años y le están vendiendo por el doble del precio, $400,000. Esa retención que le van a hacer es sobre los $400,000, que es el monto de la venta. Este es un proceso de, si está bien hecho, que honestamente no es lo más común, puede tomarse 1 año, 18 meses. Y ese es meramente porque es el tiempo de respuesta del IRS. Como he visto casos en los que, de nuevo, la mayoría de los casos, los documentos no están preparados correctamente, o les falta la dirección, o les falta el número fiscal, 1000 razones. Y entonces el IRS tiene problemas aplicando ese pago correctamente para que luego el cliente pueda pedir ese reembolso. Tengo un caso en particular que tengo 36 meses esperando que le devuelvan ese dinero. 3 años intentando que le devuelvan parcialmente, ¿no? La retención es un pago por adelantado, digámoslo. Y cuando se hacen las declaraciones, entonces decimos: bueno, está bien, yo te pagué esto por adelantado, el impuesto que a mí me corresponde pagar es esto, la diferencia tú me la tienes que reembolsar. Pero ese es un proceso largo y tedioso, y que además lo evitan completamente cuando lo hacen con una LLC que tenga 2 socios.
o más. O sea, es básicamente preferible venirse con el equipo de Bárbara a pagar $500 que más adelante tener ese dolor de cabeza. ¿Qué otra cosa puede pasar al no tener una LLC, al hacer una inversión a título personal? ¿Qué más puede pasar? Hablábamos un poco de la exposición legal también, ¿no? El día de mañana, Dios no lo quiera, algo le suceda al inquilino en el apartamento o en la propiedad y deciden demandarlos. Y el cliente tiene varias inversiones aquí y entonces en esa demanda va a tener que responder con cualquiera de sus activos. Mientras que la LLC le limita esa responsabilidad a lo que es dueña la empresa. ¿Qué otro beneficio hablábamos también? El proceso de la sucesión, que si está preparado y es una eventualidad que desafortunadamente puede ver venir, entonces se pueden hacer las transferencias de participación para que en el futuro puedan evitar un proceso de herencia. Buenísimo, y de verdad todo eso lo he aprendido con experiencias propias, porque hay clientes que dicen, ok, vamos a vender esta propiedad. El cliente dice, me voy a ganar, no sé, $200,000, $100,000, y después llega la sorpresa de, ¿y por qué? ¿Qué pasó con este dinero que no me llegó? Pues obviamente la casa de título está en la obligación de que si es una persona extranjera y no una LLC, está en esa obligación de hacer esa retención, y se da un golpe en la cabeza porque nunca lo supieron asesorar, y llegan con esta sorpresa. Lo mismo, alguien se murió, la parte de la sucesión, hay que pagar impuestos adicionales, hay que hacer este movimiento, este otro. Entonces, bueno, la moraleja aquí es que estamos para ayudarlos. ¿Y cómo podemos solucionar, por ejemplo, Bárbara, si yo estoy viendo este webinar y yo dije, ay, jue madre, yo no tengo una LLC y hice una inversión? ¿Qué soluciones tengo en estos momentos cuando ya metí la pata? ¿Cómo hago para sacarla del barro? Un escenario común. Lo que nosotros les sugerimos es crear la LLC y entonces luego en un proceso legal que también hace la famosa compañía de título de la que estamos conversando, se hace una especie de renuncia de la titularidad en donde la persona, por ejemplo, yo, Bárbara, soy dueña de una propiedad, creo mi LLC, 123 LLC, y en ese proceso legal que hace la compañía de título yo le cedo mi titularidad a la LLC, un Quick Claim Deed, y a partir de ese momento, entonces si la LLC tiene 2 socios, aprovecha todos los beneficios que estábamos conversando. Ahora, es muy diferente, y yo creo que es en cuestión de papeleo y en cuestión de costos, es muy diferente si esa propiedad se compró en efectivo o esa propiedad tiene un préstamo todavía hipotecario. Y lo digo diferente porque el Quick Claim ese se hace rapidito si está en efectivo y no es no es costoso, está por debajo de los $1,000 más o menos, si mal no estoy, alrededor. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando está con el banco, Bárbara? El banco usualmente no les permite cambiar la titularidad, y las personas que se arriesgan, pues es precisamente eso, se arriesgan a que el banco, de enterarse, les diga, está bien, cambiaron la titularidad, pero me tiene que pagar el balance completo de la hipoteca. Exacto, entonces ahí otra vez hablamos de los errores, a qué consecuencias nos está trayendo esta situación. Ahora, algo más sencillo, por ejemplo, no le explicaron bien, el tipo dijo, yo ya tengo mi LLC, pero con esta conversación se da cuenta que su LLC es de una persona. ¿Puede él, en la mitad del proceso, poder meter una segunda persona? Perfectamente. Estos procesos, usualmente todo el proceso, los procesos, mejor dicho, que implican la empresa son sencillos de solucionar si se tratan a tiempo. Que agregar un socio, como hablábamos, primero no tiene ningún impuesto asociado, y segundo, el proceso tampoco es muy costoso. Nosotros tendemos a sugerirle editar, o mejor dicho, enmendar los documentos internos de la sociedad, como es el acuerdo operativo, y entonces si ya hicieron el BOI, pues entonces hay que actualizar eso, pero es un proceso sencillo y que en la larga pues les vale la pena
la pequeña inversión que tienen que hacer para cambiar. Ahora se me viene a la mente las bondades de la LLC y tu asesoría es que, por ejemplo, el banco, cuando ven una LLC, de todas las partes tienen el mismo número de acciones, entonces el banco va a pedirle los documentos financieros a cada uno. Pero, por ejemplo, si viene un papá y quieren poner a su esposa y a sus 3 hijos, ¿cuál es la mejor solución? Aquí se les dice, mire, su LLC va a comenzar con un 95% que es el papá y que es al que va a calificar el banco, y el otro 5% para la familia, pero va a saltar la esposa, obviamente, porque la esposa quiere el 95%, no quiere el 5%. Eso pasa en la vida real. ¿Qué se hace con eso? Una vez se haga el préstamo, una vez se haga el cierre de la compañía, se hace el cierre de la compraventa, pues venimos otra vez a donde Bárbara y le decimos, Bárbara, queremos cambiar la participación de acciones de esta compañía, y ahí sí ya pueden ponerlo de la manera como ustedes quieran. Pero entonces es parte de las bondades, 1, de la LLC, y 2, de trabajar con Bárbara, porque es muy flexible para este punto. Entonces, a ver, así es, tal cual. ¿Qué se nos puede quedar en el tintero, Bárbara? Porque yo creo que hemos hablado de los puntos más importantes, hemos abierto los ojos a la gente lo importante que es tener primero un asesor inmobiliario que le llame la atención y que lo tenga que hacer, y segundo, que ese asesor inmobiliario tenga la capacidad de tener un grupo de trabajo. ¿Qué más podemos añadir aquí que se nos está quedando por fuera? Bueno, es importante mencionar que la creación es un gasto de una sola vez. Sin embargo, y a lo que me refiero de una sola vez es que si, por ejemplo, mañana llegara un cliente interesado en crear la sociedad, su único gasto serían, si es en la Florida, los $500 que conversábamos más temprano. Y anualmente, estas responsabilidades comenzarían en el siguiente año, en este caso en el 2025, tienen 2 responsabilidades: renovarle el estado en donde hayan incorporado a la sociedad, y entonces hacer las declaraciones de impuestos también. Nosotros le acompañamos en todos los procesos, y allí sí nos encargamos de recordarle al cliente, mantenernos encima un poquito de que se cumplan las fechas y que nos envíen información a tiempo. Si hubiese algún cliente que le haya llegado una penalidad o algo por el estilo, pues también le colaboramos, aunque haya sido otro contador el que haya preparado la declaración. Pero fuera de eso es importante que sepan ese pedacito de información. La empresa se crea en un año y todos los años siguientes tiene que cumplir con sus responsabilidades. Eso me trae a recordar que, por ejemplo, la gente que nos está viendo y está comprando en planos, no es necesario de que salgan corriendo ahorita a hacer una LLC. Si la LLC, si la construcción está para entregarse en 2 años, pues unos 2-3 mesecitos antes de este cierre, yo los conecto con Bárbara y hacemos esa transacción. ¿Por qué no hay que salir corriendo ahora? Porque así no tenga propiedad, así no tenga ingresos, así no tenga egresos, así no tenga nada, tiene que hacer una declaración. Así sea 0 la declaración, incurre en unos gastos. Entonces es importante que no salga corriendo ahora a decirme, Juan, ¿ahora qué hacemos? ¿O cuál es el teléfono de Bárbara? Porque tranquilos, eso es parte de mi asesoría. Yo les voy a decir en qué momento es que tenemos que hacer esa LLC. Ahora, si usted es un inversionista que ya tiene su preaprobación en el banco, que ya tiene el dinero y que quiere comprar en el mercado de segunda, o es una propiedad que en los próximos 2, 3 meses, 4 meses ya se la van a entregar, eso sí, salga corriendo. ¿Por qué? Bárbara, ¿cuánto se demora más o menos este trámite con la IRS y con todas las entidades gubernamentales? Usualmente, la gran mayoría, como todos los clientes, son extranjeros y no tienen un número fiscal. La creación se tarda aproximadamente 1 mes. Ok, entonces ya saben, depende de esa fecha de cierre. Nosotros vamos, no necesariamente 1 mes para no estar corriendo, vamos unos 2-3 meses antes dentro de ese año para que simplemente hagamos la LLC ese mismo año y no tengan que hacer las declaraciones anteriores que no vienen al caso.
Entonces, yo creo que está más que explicado, Bárbara. ¿Se te ocurre algo más? No, me parece que cubrimos todos los puntos, Juan. Bueno, vamos a darle paso a las preguntas y respuestas de la gente. Si no hay preguntas, yo creería que hicimos un excelente trabajo. Démosle 10, 30 segundos a la gente para que haga sus preguntas. Como les dije, está en la parte del chat o en la parte de preguntas y respuestas. No veo nada por ahora. Hable o calle para siempre. No veo. Entonces, bueno, mientras van teniendo preguntas, voy a contarles un poquito qué es la ventaja de trabajar con un asesor inmobiliario. Ese asesor inmobiliario tiene que conocerse el mercado, cómo está pasando las cosas, qué viene ahorita, qué es lo que hay en este momento. Ese asesor inmobiliario debe tener ese conocimiento para darle una mejor asesoría y decirle, según sus requisitos, metas en este proyecto, metas en este otro, este me gusta, este no me gusta. El manejo del personal de inversionistas extranjeros es muy importante. Conozco gente que lleva muchos años en la industria y agarra a un inversionista extranjero y no tiene ni idea qué hacer. Dicen, Juan, mira, ayúdame en esto, qué es lo que tengo que hacer, y me sorprende. Llevan muchos años de experiencia y no saben cómo trabajar con un inversionista extranjero. Esa persona tiene que sugerir la mejor propiedad según sus necesidades. Aparte de eso, ese asesor inmobiliario tiene acceso a todos los proyectos, inclusive a los proyectos antes de salir al mercado de los mejores precios. Es el privilegio que tengo yo de estar en mi equipo, por ejemplo. Este equipo los llaman antes de que salgan los proyectos y nos dicen, mire, Friends and Family Prices. ¿Qué quiere decir eso? Precios de amigos y familiares, para que ustedes puedan llegar y le puedan dar la información de primera mano a la gente. Vamos a hacer un corte aquí, Bárbara, porque llega una pregunta que dice, ¿los hijos desde qué edad pueden formar parte de la LLC? Pregunta Miguel Alfredo. Bueno, señor Miguel, nosotros le recomendamos que los socios de la empresa los incluyan en la sociedad a partir de la mayoría de edad, es decir, a partir de los 18 años, principalmente por un tema de impuestos, justamente. Usualmente, si incluye usted en la sociedad a una persona menor de edad y la empresa tiene una utilidad, entonces le van a agregar un porcentaje adicional a ese impuesto. Eso lo llaman el kiddie tax. Entonces, mayoría de edad a partir de 18 años. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Ligia. ¿La LLC tiene que ser en el lugar del bien inmueble? Señora Ligia, lo conversábamos más temprano, depende un poco de lo que usted necesite. En términos generales, sí, se le sugiere que si va a comprar la propiedad por lo menos en la Florida, cree la sociedad en la Florida, pero si le interesaran beneficios como el anonimato, entonces nosotros le ofrecemos la creación en otro estado como Delaware, como Nuevo México, pues que se adapta a la privacidad que usted esté buscando, si fuese el caso. Perfecto, y bueno, se inspiraron ahorita que estaba yo hablando de lo otro. La otra pregunta, si los hijos son ciudadanos americanos pero no residen allí, ¿tiene algo diferente para crear la LLC? Considere que en ese caso, primero le sugerimos que el porcentaje que le asigne a su hijo sea el porcentaje con el que se va a mantener en la sociedad, porque allí deja de aplicar el hecho de que transferirse la participación no tiene un impuesto. Cuando son personas americanas, sí hay un impuesto por la transferencia. Sin embargo, considerando el hecho de que, por ejemplo, si decide asignarle el 5%, se mantenga con ese porcentaje, considera también que el proceso de la creación se lo... Se te fue el micrófono. Ahorita sí ya. La señora Ligia vuelve y pregunta, ¿y la LLC tiene que ser antes que la compra del inmueble?
Nosotros le sugerimos que sí, y Juan seguramente pueda atestar a esto también, que cree la LLC, ya la propiedad queda a nombre de la empresa. Sin embargo, si fuese a comprar de contado, por ejemplo, y ya tiene la propiedad vista, ya sabe qué es lo que va a comprar y necesita la LLC rápido, pues considere que la creación tiene 2 pasos. El primero, registrarla en el estado de la Florida si fuese el caso de nuevo, y ese primer paso se tarda aproximadamente una semana. Luego entonces se aplica el número fiscal y eso es lo que retrasa un poquito el proceso y lo hace. Buenísimo. Ahora la misma señora Ligia pregunta, ¿qué diferencia existe tanto funcional como de impuestos hay entre la LLC de una o 2 personas? Perfecto. Funcionalmente, pues en temas del funcionamiento del día a día y cuántas, pues, qué tipo de cuentas pueden crear, no hay ninguna limitación. Sin embargo, en el tema de los impuestos hay una diferencia, es que una sola persona asumiendo toda la carga impositiva tiende a resultar en mayor pago de impuestos. Sí, incluimos también entonces que una LLC de una persona le aplica el FERTA, que es esa retención del 15% que conversábamos más temprano. Y la tercera razón por la cual nosotros no recomendamos usualmente crear una sociedad unipersonal para este tipo de inversión, o dependiendo del caso por otras razones también, es que las sociedades unipersonales cuyos socios son personas extranjeras y presentan la declaración a destiempo o no se envía una extensión y se presenta a destiempo también, les van a penalizar. Es una penalidad es la única penalidad civil que tiene el IRS y es de $25,000. Entonces es una penalidad muy alta que no vale la pena correr el riesgo si puede agregar una persona, así sea con el 1%. Buenísimo. A ver, bueno, mientras yo sigo hablando aquí, a ver si sale alguna otra pregunta. ¿Qué estamos hablando de trabajar con un asesor inmobiliario? Ese asesor inmobiliario puede tener la facilidad de hacer negociación de precios, mejores incentivos, alarga las cuotas de pago, mejores unidades en el proyecto. En muchos de los casos tenemos ya muy buena relación con estos representantes de los proyectos y podemos abogar por ustedes, ¿ok? Esa persona debe estar en el acompañamiento en todas las etapas de la transacción. No solamente, mire, señor Sutano, compre esta propiedad, firme el contrato y adiós. A mí me gusta estar en el pre, en el durante y mucho más importante también en el después. Cada etapa es súper importante. ¿Por qué también en el después? Te entregan la llave, vives en Colombia, vives en Chile, vives en Argentina. ¿Qué vas a hacer con tu llave? Bueno, ahí está. O Juan te la puede ayudar a administrar, o si es un asunto de rentas cortas, rentas diarias, Juan te puede presentar a una compañía que te haga este manejo de tu propiedad. ¿Ok? El uso de todos los integrantes del network de trabajo, esto es muy importante. Yo no me las sé todas. Si en algún momento hay una pregunta, pues básicamente, y yo no la sé, lo único que yo hago es que en mi chat de mi equipo yo hago la pregunta y en 2, 3, 5 minutos ya tengo la respuesta. Eso es muy importante, que aquellos asesores inmobiliarios que trabajan solos, que trabajan independientes, que no tienen un grupo de trabajo. Ok, la asesoría de proyectos en preconstrucción es totalmente gratis. A eso quería llegar y esto lo debería poner yo de último. No se asusten, todo esto es totalmente gratis para ustedes. Si ustedes necesitan comprar, no se preocupen que el costo suyo va a venir del vendedor. Entonces esa comisión usted no me la tiene que dar, no me tiene que pagar tampoco por asesoría, no me tiene que pagar por nada, entonces no se preocupe. Obviamente, más adelante cuando quiera vender esa propiedad, ya usted hace parte del lado del vendedor y bueno, ahí sí vamos a llegar a los números de cómo se funcionaría esa comisión. Como les dije, el trabajo no termina al final un contrato de compra-venta. Esto es el antes, el durante y el después. Ténganlo muy en cuenta. Si una persona les vende, firman el contrato y se desaparece, esa persona seguramente les hizo comprar en algún sitio que no les iba a llegar con sus requerimientos y simplemente se perdió para no tener dolor de cabeza. Entonces, al final, ¿cuál es la moraleja? Que evalúen quién te da esa confianza.
con quién te sientes más cómodo, quién es la persona que te da información de valor, quién es esa persona que que invierte tiempo en explicarte, invierte tiempo en mostrarte, invierte tiempo en hacerte un recorrido por todo lo que puedes llegar a tener de acuerdo a tu presupuesto. Esa persona es la que vale la pena tener y esa persona es con la que vale la pena trabajar. Entonces, pasando a lo otro, quería contarles cómo se puede comprar una propiedad. Pues lo más normal es hacer una elección del asesor inmobiliario. En este caso, si se quieren ir conmigo, se pueden ir conmigo. Si no, ya saben cuáles son como esas cosas que deben tener en cuenta. Luego se hace una selección de la propiedad. En ese momento se hace una precalificación, que yo les puedo ayudar con eso para ver hasta qué punto podemos llegar a invertir, cuál sería ese monto de inversión. Luego hacemos el proceso de compra, ya entran en ese estrategias de financiamiento que previamente hemos hablado ya con los bancos, y ahí se hace la gestión de propiedad, donde se entrega la llave y ya usted o lo administra solo, o lo vive, o lo deja cerrado y viene nada más en vacaciones, o se lo damos a una compañía que se encargue de hacer esas rentas cortas y se encargue de producir, de que su propiedad produzca. Ok, entonces mi invitación es a que trabajemos juntos. Ya saben mi teléfono, aquí se los voy a poner otra vez, más adelantico en la siguiente diapositiva se los voy a poner. El +1 314-397-5635. Para aquellos que quieran hablar con Bárbara, me contactan a mí y yo les puedo hacer la conexión. Llegó el factor sorpresa, Bárbara. Yo sé que te da mucha envidia y a mí también. Yo quisiera en algún momento tener este tipo de sorpresas para aquellas personas que están aquí en esta sala y firmen un documento de compraventa. El costo de su tiquete aéreo y 2 noches de estadía en el hotel van por cuenta de mi equipo, por cuenta mía. Entonces, acuérdense, antes del 31 de octubre, si ustedes vienen conmigo, les gusta la propiedad, firmamos, ténganlo por seguro que van a tener ese crédito para el momento de su cierre. Entonces, esa es la sorpresa que querían oír. Acuérdense, cuando hagamos todo esto, me recuerdan, Juan, y lo de la sorpresa, ¿para cuándo? Se las puedo decir y ya quedan planillados con esa sorpresa. ¿Ok? Les vuelvo y les dejo aquí mi información. Mientras que me voy despidiendo de Bárbara. Bárbara, excelente tu aporte. Muchísimas gracias por esto. Yo sé que tienes familia, yo sé que el horario es un poquitín complicado y de alguna manera valoro que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Tengo por seguro que vamos a seguir trabajando juntos y bueno, no sé si quieres decir algo con el micrófono prendido. Gracias, Juan. Siempre un placer estar aquí y compartir información y seguiremos trabajando juntos. Ha sido un placer siempre. Buenísimo. Doña Ligia, yo sé que tiene muchas preguntas. Ya tiene mi teléfono, aquí está en la presentación. Por favor, vamos a buscar en la base de datos si tenemos información o si no, mucho más fácil y más directo. Si agarra mi celular y me contacta, de una la conecto con Bárbara, de una hacemos el proceso de compraventa y le puedo asesorar hasta tener una excelente y una exitosa transacción. Muchas gracias a todos, Bárbara, muchísimas gracias, muy buenas noches y que sigan siendo felices. Un abrazo para todos.